Estamos en nuestro mensaje número 2 de esta serie, la cual hemos titulado El Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Y cuando hablamos de hombre no nos referimos al sexo o al género masculino, sino que nos estamos refiriendo a que se hizo carne, se hizo una persona como tú y como yo. Esta serie, que va a durar durante los 5 domingos del mes de diciembre, hoy vamos por el segundo, la estamos basando en los 7 gran yo soy que Jesús mencionó en el Evangelio de Juan. Si tú todavía no conoces mucho de la palabra de Dios y estás conociendo los fundamentos de la fe cristiana, quiero que sepas que el Evangelio de Juan es uno por los que debes de comenzar. Porque cada uno de los evangelios tiene un enfoque diferente, pero el Evangelio de Juan es un enfoque basado en la deidad de Jesús. Juan se dio el tiempo y la tarea de compilar su evangelio para mostrar evidencias que ese Jesús que había nacido en la tierra tenía y es y será el Hijo de Dios. Entonces Juan presenta esos gran yo soy de Jesús. Y de esos 7, son 7 en total, nosotros estamos examinando 5. Y es importante que lo recordemos porque la Biblia nos enseña que Jesús nació en la ciudad de Belén, lo cual dijimos en el mensaje anterior, corresponde al territorio de la Cisjordania ocupada, lo cual pertenece al pueblo palestino en la actualidad, pero se crió en la ciudad de Galilea, en Nazaret, que queda al norte. Así es que si tú me dices, Pastor Eric, yo no me ubico con esas ubicaciones o esos lugares, ahí tienes un mapa en pantalla. Jesús nació allá abajo en la ciudad de Belén, porque su padre pertenecía a la región de Jerusalén y tenía que ser empadronado en Jerusalén por el censo romano, pero cuando esta etapa del censo romano terminó, la Biblia enseña que Jesús con sus padres regresa a Galilea, en donde él se crió y en donde él desarrolló la mayor parte de su ministerio. Así es que no lo olvides, Jesús nace en la ciudad de Belén, al centro de Israel, pero su crianza la desarrolla en la ciudad de Nazaret, en Galilea, al norte del país. En el mensaje anterior aprendimos que Jesús es el pan de vida, así se presentó como el pan de vida. Y eso nos dio varias lecciones. La más importante es que solo Jesús puede ser nuestra provisión perfecta y solo Jesús es nuestra provisión completa. Si tú has conocido a Jesús de todo corazón, si tú le has abierto tu ser a Jesús de todo corazón, Él dice, yo voy a llenar y satisfacer tu corazón y tus necesidades como nadie más. Y es interesante porque de todas las facetas que nosotros tenemos acerca de Jesús, la que a través de la historia más se ha conocido es la faceta de Jesús como el buen pastor. Permíteme te aclaro lo que acabo de decirte para que lo comprendas porque es un dato histórico que necesitas conocer. Nosotros entendemos y conocemos muchas cosas del Evangelio por pinturas, por imágenes, por gráficos que han dejado. Luego, años después, la Iglesia Católica Apostólica Romana fue adoptando estas imágenes que lastimosa y lamentablemente comenzaron a ser veneradas. Pero en la iglesia primitiva ninguna imagen era venerada. En los primeros siglos de la iglesia cristiana no hubo una imagen de San Pedro, no hubo ninguna imagen de San Judas, no hubo ninguna imagen de nadie, porque eso era prohibido en la palabra de Dios. Pero tú sabes lo que sí hubo, pinturas. Pinturas que de alguna manera expresaban y reflejaban lo que los primeros creyentes entendían y conocían de Jesús. Me remito a la evidencia. Observa conmigo en pantalla. Esa pintura que tú estás viendo fue encontrada en las catacumbas de San Calixto en Roma del siglo III. Del siglo III, es decir, de los primeros años de la fe cristiana, cuando todavía el Imperio Romano perseguía la fe cristiana. Cuando todavía ser cristiano era sinónimo de muerte porque era penado por la lex romana. Y esa pintura no era de un Cristo en la cruz, no era de una faceta de Cristo diferente, sino la faceta del buen pastor. La segunda pintura se encontró en el siglo IV y es una pintura que se encontró también en las catacumbas de Priscila en Roma, y en ella se aprecia a Jesús cargando una oveja en sus hombros y 2 ovejas, una a cada lado, representando el rebaño. ¿Qué significa esto? Hagamos una pausa.
Significa que para los primeros creyentes del Evangelio, los primeros años de la fe cristiana, para ellos la representación de Jesús como el buen pastor era maravillosa. Ellos no concebían a Jesús en la cruz o en un crucifijo como muchas personas ahora en día lo ven. Es más, muchos utilizan el crucifijo como sinónimo de amuleto. ¿Ya te has subido a un taxi de la Ciudad de México? ¿O te has subido a algún taxi en algún país de Latinoamérica o inclusive acá? Tú vas a encontrar que lo primero es un crucifijo o un rosario o algo colgado con un Cristo ahí en la cruz. Porque para muchos no es sinónimo de fe, sino de protección como cualquier otro amuleto. Pero para los primeros creyentes, la figura de Cristo era la de un buen pastor, la que cuidaba al rebaño, el que protegía al rebaño y el que iba detrás de la oveja que estaba dañada, que estaba perdida. Eso me encanta, porque tal vez tú piensas ahora que el cristianismo es sinónimo de no ser culto o de no ser una persona que estudia o que utiliza la lógica. Quiero recordarte que es gracias al cristianismo que muchas obras de arte se desarrollaron. Es gracias al cristianismo que la escritura se desarrolló. Y si no fuera porque se imprimió una primer Biblia en la imprenta de Gutenberg, no tendríamos mucho de los desarrollos científicos que ahora en día gozamos, como un libro, un manual o un escrito. El Evangelio ha sido el promotor cultural de muchos países y de muchas personas. Y eso me encanta porque es parte del factor de educación que Dios desea que sus hijos tengan. Y hoy nos vamos a enfocar en ese segundo aspecto del yo soy, en el cual Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Así es que te invito a que me acompañes a estudiar nuestro segundo mensaje de esta serie navideña, y el cual vamos a titular: El buen pastor se hizo hombre. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por lo bueno que tú eres. Y especialmente, Señor, te damos gracias por los niños de tu iglesia, Señor. Fue una bendición poderlos ver acá al frente, participar de la obra navideña. El verlos, Señor, haberse memorizado párrafos enteros de diálogos. El haberse memorizado cantos enteros, Señor, durante muchos meses. Eso, Padre, confiamos que no lo van a olvidar cuando crezcan. No lo van a olvidar, Señor, cuando lleguen a una etapa en donde van a recibir muchos bombardeos de maestros, de escuelas, de compañeros de clase o de la sociedad misma, Señor. Te pedimos, Padre, que la semilla de tu palabra quede en el corazón de estos pequeños a través de un canto que memorizaron, a través de un diálogo que memorizaron, a través de un pasaje bíblico que memorizaron, Señor. Y que cuando crezcan y sus padres puedan verles o mostrarles estos videos, ellos puedan recordar que fueron criados en el Evangelio, que fueron criados conociendo al único Dios verdadero. Oramos también, Señor, por todos los demás campus de tu iglesia, Padre, para que la bendición de ver a los niños desarrollar sus artes artísticas, Señor, también haya sido posible en los demás campus de tu iglesia. Muy particularmente, Señor, queremos orar por Joana, Señor. Este domingo estaba planificado que ella viniera, Señor. Pidieron oración esta semana por ella porque los doctores han dicho que tiene que hacerse un legrado, porque el bebé que espera, Señor, no es probable, seguro que nazca bien. Oramos por ella, Señor, para que tú le muestres qué es lo que debe de hacer. Guíala en tomar una buena decisión, Señor. Que antes de tomar una decisión ella ore y confíe, Señor, en lo que tú pones en su corazón como madre. Oramos, Señor, para que si la decisión final es que la operen, tú puedas preservar su vida, Señor, y todo salga de la mejor manera posible, Padre. Y si en tu voluntad está que haya un milagro, te pedimos que así suceda, porque hemos visto tantos testimonios en donde la medicina o los médicos, Señor, dieron un diagnóstico equivocado y luego tú, Señor, mostraste lo contrario y te glorificaste, Señor. Oramos por ella para que por sobre todo ella se pueda dejar guiar por ti, Señor. Ahora que tenemos abiertas nuestras Biblias, Señor, pedimos tu dirección para este mensaje y que al final de él, Señor, podamos reforzar este principio bíblico de que no hay mejor pastor que tú, Señor.
Te amamos y te bendecimos y te damos gracias. Y toda la iglesia del Señor dice, amén y amén. Ve conmigo al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 10, versículo 11. Como siempre te animamos, abre tu Biblia o en la parte de atrás de tus boletines puedes anotar los versículos principales, pero siempre te animamos a que puedas abrir tus Biblias. En pantalla verás los pasajes, pero no hay nada mejor con que puedas tener tu Biblia abierta. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús está conversando con los judíos, con los fariseos, los escribas. Muchas personas se acercaban a Jesús no porque querían conocer acerca del Evangelio, sino que querían cuestionarlo, querían debatir. Querían argumentar, querían demostrar que ellos sabían más que ese nuevo profeta, del cual no tenían casta como profeta, del cual no tenían experiencia como profeta según ellos, mas no se daban cuenta de que estaban hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta conversación Jesús está desarrollando un diálogo con estas personas y Jesús hace una pausa contundente en el versículo 11 y Jesús les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y es interesante porque los judíos que acababan de escuchar esta declaración de Jesús, ellos no entendieron lo que les está diciendo. Y no lo entendieron no porque no habían pruebas, sino porque su corazón estaba lejos de creer en Jesús. Y esto me hace reflexionar de muchas personas ahora en día. Hay personas que dicen, demuéstrame si Dios existe para que yo crea. El argumento no es si hay evidencia de la existencia de Dios o no la hay. Es que lo que sucede es que el ser humano, aunque tenga toda la evidencia frente a él, su corazón siempre va a optar por negar a Dios. Su corazón siempre va a optar por rechazar a Dios. Entonces, no es cuestión de evidencia, no es cuestión de que no haya nada que yo pueda creer o que sea fiable, sino que a pesar de la evidencia, yo decido no creer en Dios y yo decido no creer en el Evangelio. Y eso fue exactamente lo que sucedió en este diálogo. Por lo tanto, Jesús va a comenzar a desarrollar esta conversación con ellos y sus discípulos hablando acerca del buen pastor. Y hay 4 elementos importantes que cuando estuvimos estudiando y tu servidor analizando este párrafo me llamaron mucho la atención y en esta temporada navideña yo deseo compartir contigo. Te animo que lo puedas escribir, anotar, pero sobre todo que lo puedas recordar para que fortalezca tu alma y tu corazón en momentos de necesidad. ¿Cuál es el primer aspecto que Jesús señala acerca de sí mismo? Número 1, el carácter del buen pastor. El carácter del buen pastor. Y aquí me gustaría que definiéramos el carácter, porque muchos de nosotros hemos tergiversado los términos. Muchas personas dicen que ser enojado es tener mal carácter. Eso pudiese ser más técnicamente tener mal temperamento. Entonces, el temperamento muchas veces lo confundimos y lo intercalamos y lo mezclamos y hacemos batido con el carácter. Pero en realidad, carácter y temperamento son 2 cosas distintas. En un momento diferente pudiéramos ampliar acerca de eso. Pero cuando hablamos de carácter, para definirlo en propósito de este primer punto, el carácter es aquello que define a una persona. Es aquellos rasgos emocionales, aquellos rasgos mentales, inclusive aquellos rasgos éticos de la naturaleza, pero sobre todo de la conducta de una persona. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, escúchame esto, Jesús no está hablando, yo hago mi trabajo bien. Jesús no está hablando de ser bueno en el desempeño de su labor pastoral como pastor de ovejas, sino que Jesús está hablando de su carácter. Te pongo otro ejemplo para que lo comprendamos mejor. ¿Has encontrado tú a una persona que trabaje contigo y tú dices, este es un buen trabajador, pero no se lleva bien con nadie? ¿Has encontrado a esas personas, no? Hay personas en donde ese trabajador trabaja bien, termina todo rápido, lo hace bien, no hay quejas, pero hay que dejarlo trabajar solo, porque si trabaja con alguien sale peleado. Jesús no se está refiriendo a ese tipo de bueno, sino de otra cosa. Y nos vamos a apoyar con una herramienta que como iglesia siempre utilizamos y yo te animo que tú te vayas familiarizando, el idioma original en el cual fue escrito este pasaje. Y ese idioma fue el griego. Y es interesante porque cuando Jesús dijo bueno, cuando Jesús dijo buen pastor, la palabra que se utiliza es la palabra kalos. Y esta palabra significa bueno moralmente, puro de corazón, honorable y confiable. Entonces,
aquí Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué soy el buen pastor? No porque hago bien mi trabajo, aunque ya lo sabemos, sino que soy el buen pastor porque soy honorable, porque soy confiable, porque tengo puro corazón y porque soy moralmente bueno. Todas esas características están agrupadas cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién te está pastoreando actualmente? Porque todos tenemos modelos de afiliación. Todos tenemos algún patrón paternalista, le llaman los psicólogos, en donde yo no crecí con padre, yo no crecí con una figura formal, paterna, entonces andamos buscando ese factor paternalista en otras personas y lamentablemente esos modelos que escogemos son malos. Y lamentablemente esos modelos los escogemos porque es un buen negociador, porque es un buen trabajador, porque es aquí, porque es allá, pero su vida moral está por otro lado. Yo recuerdo a un profesor de la universidad, una eminencia en cuestiones matemáticas y en cálculo. Era una persona que tenía una mente ágil. Y lo veíamos y lo admirábamos, y escuchar sus cátedras en la universidad hablando de cálculo matemático era una cosa sorprendente. Pero no podía pitar para que hubiera un receso cuando inmediatamente salía a fumar cigarrillos. Y en una conversación, platicando un poco en confianza, le digo, ¿cómo usted siendo tan brillante que es, haciendo cálculos sin calculadora y todos con la calculadora en la mano y él haciéndolos mentalmente, todavía es adicto al cigarrillo? Le pregunté yo. Y la pregunta no le gustó, le incomodó un poco, pero me dijo, en el examen le voy a contestar. Entonces me estaba diciendo claramente que yo estaba cruzando una línea que él no quería hablar. Pero yo le hice esa pregunta. ¿Cómo es posible que es tan bueno en esta área, pero todavía esté atado a este cigarrillo, a esta situación? Y le hice esa pregunta porque en esa etapa de mi vida, yo te lo he comentado muchas veces, tu servidor batallaba con eso hasta que yo le dije al Señor, Señor, yo entrego esto en tus manos. Y recuerdo cuando apretujé la cajetilla de cigarros y la tiré en el cesto de la basura y le dije al Señor, no más, Señor, Espíritu Santo, no más, aquí terminamos. Y el Señor ha sido fiel, que el día de ahora yo siento el aroma a cigarrillo y me provoca náuseas, fíjate. Pero eso es cuando uno realmente le dice al Señor, ya basta, ya me harté de esto, ya no quiero más, ya te ofendí, ya no te agrada, aquí paro, Señor. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está hablando de su carácter moral. Está hablando de que Él es bueno, que Él es honorable, que Él es confiable en todas las áreas de su vida. Por lo tanto, si tú te preguntas, ¿realmente puedo confiar en Jesús? Ahí tienes la respuesta. ¿Puedo creer en el mensaje del Señor Jesús? Ahí tienes la respuesta. Claro que lo puedes hacer. Y hay dos palabras que a mí en lo personal más me tocaron el corazón de esa palabra o de esa definición de Kalos. La palabra confortador y afirmador. Dicho de otra manera, Jesús está diciendo, yo soy el que conforta tu alma. Yo soy el buen pastor que va a confortarte en momentos de necesidad. Yo soy el buen pastor que va a confortar tu situación, tu carga, tu vida personal cuando vengan esos momentos difíciles. Y Él también te va a afirmar cuando vengan esas situaciones difíciles. Por lo tanto, Jesús en esta Navidad, amada iglesia, es el buen pastor. No porque hace bien su función, sino porque es puro moralmente, porque es apacible, porque es honorable y porque es confiable. Ahora, a mí me llama mucho la atención la misma descripción que Jesús hizo de sí mismo, Mateo 11:29. Jesús dijo, carguen mi yugo y aprendan de mí. Y observa, subráyalo en tu Biblia, por favor. Jesús dijo, hablando de sí mismo, porque yo soy apacible y soy humilde de corazón. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar cuando nos acercamos a Jesús de todo corazón? Dilo fuerte, iglesia. Descanso para nuestra alma. Descanso. ¿Descanso de qué? De esa carga de pecado, de esa carga de maldad, de esas situaciones que solamente tú sabes y no vamos a hacer ninguna lista porque tú sabes cuáles son. Confía en Jesús, acércate a Él y Él dice, yo te voy a dar descanso. El descanso no viene de una religión, el descanso no viene de un pastor, de un sacerdote, el descanso viene de Jesús el Señor. Pero hay un segundo elemento de este buen pastor. No solamente el carácter que él tiene, sino la abnegación que él muestra. Pastor Eric, ¿qué es abnegación? Abnegación es cuando una persona hace un acto sacrificial por otra,
sin pedir nada a cambio. Cuando no hay deseos, cuando no hay intereses, sino un acto abnegado. Para que tú me entiendas, hace unos meses, quizás hace un par de 2 años atrás, hablé con una pareja de nuestra iglesia, a la cual amamos mucho, y él me dice: pastor, me voy a jubilar después de 35 años de trabajar y de levantarme a las 2 de la mañana, pastor, porque él entraba a las 3 de la mañana en su turno de trabajo. Y le digo: hermano, qué bendición, qué alegría. Y ahí estaba la esposa cerca. Y me dice: yo también me voy a jubilar, pastor, me dijo. ¿De veras? ¿De dónde? De hacerle el desayuno y el lonche, me dijo. Porque ¿quién cree que lo mandaba con su lonchecito? Me dijo. Si él se levantaba a las 2, a la 1:30 estaba despierta yo, pastor, me dijo. Y por 35 años, me dijo, yo mandaba a mi esposo con su lonche y bien preparado todo. Me dijo: así es que se jubila él, me jubilo yo también, me dijo. Tiene toda la razón, le digo, los felicito porque los dos se van a jubilar. Eso es un acto de abnegación. Eso es un acto cuando una persona se sacrifica en favor de alguien más. Se sacrifica en beneficio de alguien más sin pedir nada a cambio. Y el Señor habla de esta abnegación en el versículo 11. Observa cómo lo dijo Él: yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la evidencia de ese buen pastor? Que su vida da por las ovejas. Él está hablando específicamente de lo que iba a ser tiempo después, un par de años después, 2 años y medio quizás, cuando fuera a dar su vida en la cruz del Calvario. Y me encanta lo que enseña el apóstol Pablo, siempre hablando de esta abnegación de Jesús. Porque más adelante, cuando le escribe a los creyentes de la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo le dice lo siguiente: tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 6. ¿Cuál actitud? Él era Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Él era Dios, pero no se consideró a sí mismo ser igual a Dios, como lo intentó hacer Satanás, Lucifer, antes de caer. Versículo 7. Sino que renunció a todos sus privilegios divinos, dice Pablo. Adoptó la forma humilde de un esclavo, nació como un ser humano, y cuando apareció en esa forma humana, dice Pablo, versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz. Esa es la característica de la abnegación de la cual Jesús está hablando. Esa es la característica de la abnegación que tiene el buen maestro. Alguien que se sacrificó por ti y se sacrificó por nosotros. Como lo aprendimos en la obra. Una buena noticia para compartir con el mundo entero. Que Jesús ha nacido y que ha dado su vida por nosotros. Y me encanta porque Jesús pide que tú y yo amemos a nuestros seres queridos de la misma manera que Él nos amó. Y no me digas que es fácil amar a una persona, porque no lo es. Es difícil. Pero Dios pide que lo hagamos. Observa lo que dice Juan capítulo 15. Jesús hablándole al Padre en oración, orando por su rebaño, por sus ovejas. Jesús dice: este es mi mandamiento, que ustedes se amen los unos a los otros. Y ahí viene la símil, la comparación. Como yo los amé a ustedes, de la misma manera ustedes tienen que amarse mutuamente. Y aquí viene la parte que me gustaría que tú subrayaras en tu Biblia para conectarla con el pasaje de Juan 10:11. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego Jesús hace esta declaración maravillosa a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Si tú y yo, como padres de familia, alguien nos dijera: necesito un riñón, necesito un pulmón, necesito un corazón, la pensaríamos. Por nuestros hijos le doy los 2 pulmones, los 2 corazones, los 2 hígados y todo, lléveselo. Pero por alguien a quien no conocemos, por alguien que no sabemos quién es, difícilmente, si somos honestos y transparentes. Jesús dice: yo no solamente quiero dar mi corazón por un amigo o por 12 amigos, sino que lo voy a dar por el mundo entero, como lo hizo en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Jesús dio su vida por su rebaño, por sus amigos. Número 1, el carácter del buen pastor. Número 2, la abnegación del buen pastor. Número 3, la singularidad del buen pastor. Porque no es cualquier pastor, amada iglesia.
Que no te vendan el cuento de que los pastores, de que el vicario, que este, que aquel. No, hay algo singular de nuestro Señor Jesucristo y eso lo cataloga y lo define como un pastor sin ninguna comparación, sin ningún ejemplo. Versículo 14, me encanta cómo Jesús habla de la singularidad de Él como el buen pastor en este pasaje. Él dice, yo soy el buen pastor. La misma verdad del versículo 11 la vuelve a reafirmar. Y luego dice, y conozco mis ovejas. Ahí es donde viene la singularidad de Jesús. Jesús conoce sus ovejas, pero también dice una cosa adicional. Mis ovejas me conocen también a mí. Yo te pregunto, ¿conoces tú al buen pastor? Sí, pastor Eric, yo estoy en la iglesia tal desde los 5 años. No te pregunté cuál iglesia. ¿Conoces al buen pastor? Sí, pastor Eric, yo he sido monaguillo durante toda mi vida y me mandaban a tocar las campanas desde pequeño. No te pregunto eso. ¿Conoces al buen pastor? Sí, pastor, yo lo conozco. Ok, te cuento algo. Fíjate que yo conozco al presidente Donald Trump. Lo conozco. Sale en televisión todos los días. Sigo sus noticias. Veo lo que hace, etcétera. Lo conozco. Pero si le preguntamos al señor Trump, ¿usted conoce a Eric Saldaña? ¿Ah? ¿Quién es Eric Saldaña? No conozco a Eric Saldaña. Si le preguntáramos a Jesús, oye Jesús, aquí está José, María, Ernesto, Amílcar, X, dice que te conoce, dice que de los 5 años te conoce, dice que ha hecho mucho por ti, dice que va, que viene, que da, que mucho. Y el Señor dice, me suena el nombre, a ver otra vez más, Ernesto, ¿el apellido? No, de apellido me voy a meter en problemas. No, me suena el nombre, pero no lo conozco. O aún peor, ¿te imaginas? Hablando metafóricamente, sí deseó tener una relación conmigo los primeros meses, pero luego no sé qué pasó. Ya no me buscó, ya no se conectó conmigo, ya no oraba, ya no hablábamos, ya no leía mi palabra, ya no había una conexión con Él. Comenzó bien, pero tengo mucho de no saber de Él. ¿Qué diría el Señor si le preguntáramos a Él si nos conoce a nosotros? Jesús dice, mis ovejas conocen mi tono de voz. Mis ovejas conocen mi voz. Y no tengo mucha experiencia como pastor de ovejas, pero sé que los animales conocen muy bien la voz de sus amos. Te lo puedo garantizar. Aún con nuestras mascotas, no van a obedecer el silbido de alguien más, sino de tus hijos. Y para que me entiendas algo, y te abro mi corazón, desde que mis hijas están pequeñitas, nosotros como familia tenemos algo que nos caracteriza. Donde ellas estén, aún ya grandes, su papá siempre les hace y comienzan a buscarme. Y ya me ven. Supermercados, tiendas, donde estén lleno de gente, la señal es y ya me buscan inmediatamente y ya nos vemos. De alguna manera es un ejemplo ingenuo, infantil, de que solo los que están cercanos a ti conocen tu tono de voz. Entonces mi pregunta es, ¿conoces a Jesús desde esa perspectiva? Y aún más, ¿te conoce Jesús a ti desde esa perspectiva? Piensa en eso, por favor, porque en esta Navidad tú tienes la oportunidad de conocer a ese Jesús. No a través de la religión, no a través de una persona, no a través de lo que alguien más te dice, te enseña, tú crees, tú piensas, sino a través de lo que su palabra nos dice de Él. Porque te recuerdo algo, no puedes conocer a Dios sin ir a través de su palabra. No me digas lo que te dijo el profeta, el ungido, el enviado, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esa es la garantía para que conozcamos al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Anota este versículo como referencia de Juan 10:14, Salmo 139:16. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos antes de nacer. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Ojo con eso, el tiempo de los verbos. En tu libro estaban escritas, tiempo presente, las cosas que luego iban a ser formadas, tiempo futuro, sin faltar ninguna de ellas. El salmista dice, Dios ya nos conoce perfectamente.
Él ya te conoce. Y te digo algo, Dios te conoce mejor de lo que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos. Pero es probable que tú me digas, Pastor Eric, yo sí tengo una relación con el Señor porque Él me creó. Quiero aclararte, ser creación de Dios no te hace ser hijo de Dios. Te lo aclaro, por favor. Ser creación de Dios no te hace hijo o hija de Dios. Y te lo voy a demostrar a través de las Escrituras. Cuando el Evangelio de Juan habla acerca del mensaje del Evangelio, dice Juan capítulo 1, versículo 11, vino a lo que era suyo, refiriéndose al verbo, refiriéndose a Jesús. Jesús vino a lo que era suyo. Pero luego dice, después de la coma, los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere? A los judíos. Los judíos no recibieron a Jesús cuando vino. Pero observa lo que dice el versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser llamados, ¿qué, iglesia? Dilo fuerte, hijos de Dios. No necesitas ir al seminario bíblico para entender esa parte del versículo 12. Aquellos que son hijos son los que han recibido el Evangelio y los que creen en el Evangelio. Así es que ya que tú eres criatura de Dios, ¿por qué no te animas a ser hijo o hija de Dios creyendo y recibiendo el Evangelio de Jesucristo? El carácter del buen pastor, la abnegación del buen pastor, la singularidad del buen pastor. Y el último punto, pero antes de que te lo pueda mostrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has extraviado en tu vida? ¿Te has extraviado? Yo creo que todos nos hemos extraviado. Y te digo algo, no hay cosa peor que perderse con la esposa a la par. No. ¿Por qué razón? Te lo dije, era la otra salida. Te lo dije, y aquí ya no se puede dar vueltas. Y el otro retorno está a media hora. Es que no me haces caso. Llegan al destino, ya están en el hotel, están durmiendo y de repente, te lo dije. Y se vuelve el tema de toda la vacación, ¿no? ¿Por qué te pregunto si te has perdido? Porque tal vez tú me puedes decir, no, pastor, yo no me he perdido nunca. Yo soy bueno para el GPS. O yo soy bueno para no extraviarme las calles, las rutas, etcétera. Qué bueno. Pero te hago una pregunta. ¿Te has perdido espiritualmente alguna vez? ¿O te encuentras en este momento que estás escuchando este mensaje, radio, televisión, redes sociales, te encuentras perdido actualmente tú? Quiero que conozcas a Chris. Te va a encantar, porque muchos andan como Chris. Chris es una oveja que se perdió de su rebaño. Chris, aunque no lo creas, era una oveja desobediente que no le hacía caso a su pastor. A tal punto que se fue del rebaño en Australia donde estaba. Lo interesante es que por más que la buscaron, no la encontraron, hasta que de repente una persona que andaba por ahí encontró a Chris y la encontró en una zona rural de Australia con 89 libras de lana encima, lo que es el equivalente a 30 suéteres navideños. Todos los medios de Australia estaban sorprendidos porque cómo había sobrevivido tanto. Y decían que ese invierno iba a ser el último porque no había forma de que lo pudiera sobrevivir en las condiciones en las que estabas. Cuando yo vi esta imagen, pensé en que muchas personas en esta Navidad están como Chris. Tienen todo, disfrutan todo, viajan, vienen, compran, van, todo. Pero espiritualmente andan perdidos. Pero espiritualmente no tienen pastor. Pero espiritualmente se apoyan en lo económico o en los de esto, en lo demás, para llenar un vacío que no lo va a comprar o llenar absolutamente nada de lo que puedas gastar en esta temporada navideña. Sino que solamente lo va a llenar una relación personal con Jesús, el verdadero y el buen pastor. Me llama la atención, dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Eso introduce perfectamente el cuarto punto con el cual nos vamos a despedir el día de hoy. La compasión del buen pastor. La compasión del buen pastor. ¿Por qué razón?
Porque no podíamos finalizar este mensaje del buen pastor sin hablar de esa última característica que se vio reflejada en las primeras pinturas de los creyentes de las catacumbas de los primeros 3 siglos de la era cristiana, en donde vemos a Jesús no como un crucifijo, sino como un pastor cargando ovejas. Y lo más sobresaliente es esa compasión que él mostró. ¿Qué es compasión? Amor, misericordia para con aquel que lo necesita. Y no hay mejor relato bíblico que hable de la compasión del buen pastor, que es Jesús, que lo que él mismo dijo en Lucas capítulo 15. ¿Quién de ustedes, dijo Jesús, que tenga 100 ovejas? Si se pierde una de ellas, no va a dejar las 99 en el desierto y va a ir tras la que se perdió hasta encontrarla. Y al llegar a casa va a reunir a sus amigos y a sus vecinos y les va a decir: gócense, alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja que se había perdido, dice el Señor. Eso habla de la compasión de Jesús. No hay mejor manera que describa a nuestro Señor como lo que Él acaba de decir. Así es que yo te digo lo siguiente: no importa en qué condición estés, por fuera tú te puedes ver muy bien vestido, puedes oler de maravilla, puedes invertir en tu presencia externa, maravilloso, qué bueno. Pero espiritualmente, ¿cómo estás? Puedes estar mal vestido, puedes estar oliendo mal por acciones, decisiones, pecados, situaciones, etcétera. Tú ponle el nombre. Pero no importa en la condición que tú te encuentres, el buen pastor va a ir ahí donde tú estás. El buen pastor va a ir a donde tú te encuentras y no le va a dar asco la condición en la que tú estás. No le va a dar asco la condición en la que te encuentras. No te va a preguntar qué hiciste, porque ya lo sabe. No te va a preguntar por qué no lo buscaste, porque ya lo sabe. Te va a extender los brazos, te va a levantar, te va a restaurar y te va a dar una nueva oportunidad si se lo permites de todo corazón. Gloria a ti, Señor. De eso se trata la compasión del Señor. De eso se trata, que el Señor tenga esa abnegación por cada uno de los perdidos. Así es que yo te pido, si tú estás en esa condición como Chris, dale una oportunidad al Señor. Me encanta cómo el Señor cerró este párrafo en el versículo 16 y Jesús dice: tengo otras ovejas. Y me encanta esto, porque aquí entramos tú y yo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, del pueblo judío, no son de ustedes. Y aquellas ovejas las tengo que traer también. Y algo van a hacer esas ovejas. Allá en San Diego, allá en México, allá en Estados Unidos, allá en cualquier rincón del mundo, van a oír mi voz y voy a hacer un rebaño de ellas y yo voy a ser el pastor de esas ovejas. Gloria al Señor, un fuerte aplauso a Él. Gracias por incluirnos. Ya te he contado en muchas ocasiones que la oportunidad que tuvimos con mi esposa en Israel, nos sentamos ahí a la par de un judío y bien molesto me dice: la salvación es de nosotros somos los buenos, ustedes no. Y es interesante porque hasta el día de ahora prevalece esa mentalidad exclusivista de los judíos. Nosotros somos los elegidos, los gentiles menos. Jesús dice: tengo otro rebaño y van a oír mi voz. Y van a ser parte de mi rebaño y yo voy a ser el pastor de ellos. Así es que la mesa está servida para que tú te puedas acercar a la mesa del buen pastor. Pastor Eric, ya entendí esto del buen pastor. Y créame, no tengo tanta lana como Chris, pero ya lo estoy alcanzando. ¿Qué puedo llevarme a casa de este mensaje? ¿Qué puedo aplicar a mi vida de este mensaje del buen pastor? 3 cosas antes de que nos despidamos. Número 1, en esta Navidad, Jesús, el buen pastor, te ofrece, ya que es una temporada navideña de obsequios, Él te ofrece una relación genuina. Él te ofrece una relación genuina. Me encanta esto. Porque tú sabes lo que significa el término religión en latín: religare, unir, atar. Y técnicamente hablando o etimológicamente hablando también, religión son los intentos del ser humano acercándose a Dios. Eso es técnicamente el significado de religión. Intentos humanos por acercarse a Dios. ¿Tú sabes lo que es el evangelio? Dios acercándose al hombre. Totalmente distinto. Las religiones, shintoísta, cualquier religión asiática, europea, cualquiera que me puedas mencionar, son intentos humanos tratando de acercarse a Dios. El evangelio no.
El Evangelio es Dios acercándose al ser humano a través de Jesucristo para que lo puedan conocer. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Relación personal. En esta Navidad, Jesús, el buen pastor, no solamente te ofrece una relación genuina, te ofrece una salvación genuina. Lo que vimos en la obra de los niños, una salvación genuina. Es que no pienses que Jesús solamente quiere cambiar tu forma de hablar en la vida actual. No solamente pienses que Jesús quiere cambiar tus morales o tus modales o quiere cambiar la vida moral que tú tengas. No, Jesús está preocupado por otra cosa aún mayor, la salvación de tu alma. La salvación de tu alma, eso es lo que a Él le interesa más. Y te digo algo, hay personas cuando vienen y oramos por ellas en la iglesia, tengo cáncer etapa 4, tengo metástasis, ya voy a partir y yo quiero que Dios me sane del cáncer, pero no conocen a Cristo. Tú sabes por lo que oramos como iglesia, para que conozcan a Cristo. Y si es la voluntad del Señor, sanarlo de la metástasis. Pero ¿qué importa más? ¿Tener la garantía de la vida eterna o tener otros 40 años sin Cristo? Es mejor tener la garantía de la vida eterna. Y si morimos, pues nos vamos con el Señor. De eso se trata la vida cristiana. Y de eso se trata la garantía del Señor. La salvación. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Nadie te puede dar vida eterna, querido amigo. Nadie te puede dar vida eterna, querida amiga. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Hoy, en esta Navidad, el buen pastor te ofrece una relación genuina, te ofrece una salvación genuina y con este punto nos vamos. Te ofrece una garantía genuina. Una garantía. ¿Quién te puede ofrecer la mejor garantía? No es una aseguranza. No es un hombre, no es un papa, no es un sacerdote, no es un pastor, no es una denominación, no es una iglesia. La mejor garantía te la ofrece Jesús. Y observa lo que Él dijo en el versículo 28, la parte final. Y no perecerán jamás. Y esta parte me encanta. Esta parte me emociona. Ni nadie podrá arrebatar a mis ovejas de mis manos. Nadie podrá hacerlo. Dale un fuerte aplauso a Él, iglesia. Gloria a Dios. Mencióname una enfermedad. Mencióname la enfermedad que tú quieras. Cáncer. No puede arrebatarnos de las manos del Señor. Mencióname una enfermedad cardíaca, pulmonar, respiratoria, la que tú quieras. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Y para los que estamos en Cristo, te recuerdo algo. La Biblia enseña que el morir es ganancia. Ganamos cuando morimos. Porque lo que la muerte hace es únicamente agilizar nuestro encuentro con el Señor. Y a pesar de que duela, a pesar de que nos cueste asimilar, y a pesar de que tú vayas a ese lugar donde está tu ser querido, o a pesar de que regreses al garaje donde pasabas tiempo con tu ser amado y vuelvas a llorar, llora teniendo esperanza. Llora recordando que está en un lugar en donde jamás ni nadie quisiera regresar, porque están nada más y nada menos que en la presencia del Señor. Y esa es la mejor garantía que podemos tener. Yo te pregunto, ¿qué garantía tienes tú para vivir esta vida de conflicto? Porque no sé si lo sepas. Ay, me estoy emocionado con volver a Daniel. Hoy domingo, el presidente Bashar al-Assad de Siria lo derrocaron. Siria está al norte de Israel, a la par de Irak, a la par de Líbano. Y era el conducto que utilizaba Rusia para mandar armas para Hezbollah. Y es el conducto que utilizaba Irán para que Hezbollah obtuviera misiles, armamento, munición para combatir contra Israel. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque nadie se esperaba que hoy en la mañana derrocaran al presidente al-Assad. ¿Qué significa eso? Que todo está cambiando en un momento a otro, de un instante a otro. Y para sorpresa, el grupo terrorista que derrocó al presidente de Siria es un grupo que salió de los de Al-Qaeda. Así es que si tú crees que el grupo de Al-Qaeda de Osama Bin Laden ya estaba terminado, pues resurgieron y ahora son los que van a tener el poder en Siria. ¿Qué significa eso?
que este mundo está loco. Significa que este mundo está descontrolado. Pero no nos preocupamos ni nos comemos las uñas, porque este libro bendito dice que nuestro Dios está sentado en el trono y que nada ni nadie lo va a mover de ahí. Y que Él se ríe de la guerra del hombre y que Él se ríe de los planes del ser humano, porque todo está de acuerdo a su perfecta voluntad. Vuelvo y pregunto, ¿en quién estás confiando con todos estos cambios de última hora, con toda esta convulsión política, militar que se está viviendo? ¿En quién confías? Yo te animo a que confíes en el Señor. Vas a tener una garantía que Él ha dicho: nadie te podrá arrebatar de mis manos. Una vez seas mío y tu corazón me pertenezca, estás seguro conmigo en los cielos, estás segura conmigo en los cielos. Nada te quitará de mí, nada te apartará de mí. Palabra del Señor.